Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo un ejercicio con funciones en C. Nos están pidiendo que hagamos un programa que calcule el índice de masa corporal de una persona dado su peso y su estatura. Y luego vamos a indicar su nivel de peso de esta manera. Según el valor del índice de masa corporal que tenga, vamos a imprimir por pantalla cuál es su clasificación, teniendo aquí toda la información. También nos dice cómo se calcula el índice de masa corporal. Nos dice que es el peso sobre la estatura por la estatura. Entonces, vamos a empezar en el programa principal creando algunas variables que van a funcionar a lo largo del programa. Van a ser las variables para el peso y para la altura, ambas de tipo flotante. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un printf y vamos a pedir al usuario que ingrese el peso en kilogramos. Cerramos con un punto y coma y luego con scanf vamos a pedir ese valor en una variable tipo flotante que podríamos leer con el símbolo de porcentaje y la letra F, y que es la variable peso. Entonces colocamos el símbolo de ampersand y la variable a la que le vamos a ingresar el peso en kilogramos. Y ahora vamos a pedir al usuario que ingrese la altura, y la altura la vamos a ingresar en metros. Sencillamente aquí que decimos que vamos a leer la variable altura. Entonces ya tendremos el peso y la altura de una persona. Lo que vamos a hacer son dos funciones, una que va a calcular el índice de masa corporal y otra que va a decirnos la clasificación. Entonces, arriba de la función principal yo voy a declararlas. La primera es de tipo flotante y se va a llamar calcular IMC. Aquí vamos a colocar que vamos a ingresar dos valores a esta función. Una variable de tipo flotante que se va a llamar P, esta va a ser el peso, y otra variable de tipo flotante que se va a llamar A, que va a ser la altura. Dentro de la función se van a llamar P y A. Así que yo voy a tomar todo esto, que es la primera función, lo voy a colocar aquí abajo y vamos a empezar a trabajar en esta función. Si yo tengo ya el peso y la altura, yo puedo calcular el índice de masa corporal siguiendo la fórmula de peso sobre altura por altura muy sencillamente. Sencillamente de esta función retorno el peso sobre la altura por la altura. Aquí de nuevo el peso se llama P y la altura se llama A. Entonces retorno esa operación matemática y ya tendríamos el IMC, el número del IMC. Ahora lo que necesitamos no es tanto el IMC, sino la clasificación. Entonces vamos a crear otra función y la función me va a devolver un texto, un string. Entonces lo que voy a hacer es que va a ser de tipo char, va a devolver una variable de tipo carácter, pero como yo quiero todo un texto, no solamente un carácter, sino todo un texto, vamos a realmente retornar el puntero al primer elemento de ese string. Ya les muestro más adelante qué significa esto. Por ahora vamos a definirla como char y que va a devolver el puntero. Entonces usamos el símbolo de estrella después de char. Y esta función se va a llamar nivel de peso. Ahora lo que vamos a colocar acá es una variable flotante que se va a llamar IMC. ¿Eso qué significa? Que la variable que entra a la función nivel de peso es el IMC, es este numerito que ya calculamos en la otra función, y yo a partir de ese número voy a decir cuál es su clasificación. Tomo todo esto y empiezo a definir la función aquí abajo. Vamos a definirla y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver todas las posibilidades que tenemos. Tenemos que sea menor a 18.5, que esté en este rango, hasta este rango. Recordémoslo, yo lo voy a escribir aquí abajo directamente a modo de condicionales. Entonces, ya le estamos enviando el IMC a esta función. Si el IMC que está ingresando aquí es menor que 18.5, aquí vamos a colocar un return. Vamos a retornar directamente un texto que diga bajo peso, que esa es la primera. 18.5 menor es bajo peso. Else if, y aquí vamos a colocar otro caso. Entonces el otro caso es que el IMC sea mayor o igual a 18.5 y además, para eso usamos doblemente el símbolo de ampersand, que el IMC sea menor o igual a 24.9. Esa es la siguiente clasificación y en este caso vamos a retornar otro texto que es normal. Ahora, esto se va a repetir mucho, así que lo voy a copiar. Quitemos estos espacios y lo vamos a copiar de esta manera. Ahora, vamos a seguir acá. Entonces, si es mayor o igual a 25 y menor o igual a 29.9. La siguiente es de 30 a 34.9. La siguiente es de 35 a 39.9. La siguiente es de 40
hasta 49.9. Y la final es que el IMC sea mayor o igual a 50. Ahora sí voy a cambiar los textos que van a hacer. Espérate, coloquemos esto acá y esto acá, que la verdad se ve mejor. Eso. Entonces tenemos normal, tenemos sobrepeso, tenemos obesidad. Y a partir de acá es la misma, pero va cambiando de obesidad 1 a obesidad 2, a obesidad 3 y a obesidad 4. Y ya tendríamos nuestro return. De nuevo, estoy retornando todo un texto, no solamente un carácter. Por eso yo tengo que llamar al puntero o retornar el puntero de todo este char que me va a retornar todo ese string. Entonces por eso esta función tiene esa forma de devolución. Y lo que voy a hacer dentro de mi programa principal es un poco interesante porque no lo hemos hecho antes, que es llamar una función dentro de una función. Entonces yo voy a imprimir que su nivel de peso es 2 puntos y voy a retornar un texto, al fin y al cabo una variable tipo string, así que uso el símbolo de porcentaje y la letra S. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Primero que todo, yo voy a calcular el IMC, ¿verdad? Para calcular el IMC, que es esta función que tenemos aquí abajo, le tengo que enviar primero el peso y luego la altura. Yo tengo eso en estas variables peso y altura, así que le envío peso y altura. Listo. Esta función con el peso y la altura está representando el número de estos. Y eso es lo que me está devolviendo la función. Ahora, este número que me está retornando es el que le voy a enviar a la función nivel de peso. Entonces yo puedo crear la función nivel de peso a la que el IMC que le estoy enviando es lo que devuelve precisamente esta función. Esta función ya me está devolviendo el IMC, se lo ingreso a la función nivel de peso y con ese IMC él me dice cuál es el tipo o el nivel de peso de esa persona. Entonces corramos el programa. Aquí tenemos un error porque me faltó un punto y coma aquí al final. De nuevo, corrámoslo. Ingresa el peso. Vamos a colocar a alguien que pesa 75 y que mide 1,70. Y dice que su nivel de peso es sobrepeso. Aquí ya tenemos un resultado. Recuerden que el código que les acabo de presentar está disponible para su descarga en mi página web programaresuelto.com y que si necesitan ayuda con alguno de sus trabajos me pueden escribir. El link se los dejo en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.